Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Luego de no conseguir el registro como partido político nacional, México Libre anunció que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Margarita Zavala publicó un video señalando que la negativa del Instituto Nacional Electoral a otorgarles el registro se tomó sin fundamento y que fue parte de una estrategia del gobierno federal que les cerró el paso porque se está construyendo una verdadera oposición. El INE negó el registro a México Libre porque no pudo identificar quiénes aportaron el 8% de los ingresos recabados por la organización. Hace unas semanas, el INE multó con 2.7 millones de pesos a México Libre tras detectar irregularidades en el manejo de sus ingresos y gastos por 1.060.000 pesos a través de aportaciones no identificadas. La organización fundada por Zavala y por Felipe Calderón Hinojosa respondió que todas sus aportaciones están perfectamente identificadas y el expresidente Calderón se ensartó en una discusión tuitera con el consejero Ciro Murayama. En su mensaje sabatino, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la decisión del Consejo General del INE como un triunfo del pueblo de México, pues de haber otorgado el registro, el INE se habría acabado. ¿Qué piensa la mesa? ¿Interfirió el gobierno para que el INE no diera el registro a México Libre, como dicen los Calderón Zavala? ¿O la decisión del INE fue porque de aprobar el registro se habría acabado, como dice el presidente? Veamos. A ver, empiezo contigo, Lisa. ¿Cómo viste esta decisión de los consejeros y las reacciones en torno a ella? Pero primero la decisión de los consejeros, ¿qué te pareció? Pues fíjate que yo vi ciertas discusiones interesantes y el sentido del voto de quienes negaron el registro a esta agrupación política como correcta, y me voy a centrar en los tres argumentos que se dieron de acuerdo a la evidencia que el mismo INE logró recuperar de la fiscalización que se hizo de los procesos justamente de afiliación y registro de estos partidos políticos o de estas agrupaciones que tenían intenciones de convertirse en partido político. El primero fue pues que se encontraron inconsistencias en las afiliaciones y en más de 600,000 casos para por lo menos las organizaciones que se estaban discutiendo en esa sesión extraordinaria se registraron ciertas anomalías de registros o asambleas inválidas, ¿no? Se encontró también la entrega de dádivas a los asistentes de las asambleas en 23 de 31 asambleas estudiadas y expuestas en esta sesión extraordinaria. Y también el tema de que pues se hablaba ahí de que el hecho de que las asambleas solo se anulan cuando más del 50% de los asistentes demostraron no haber acudido de manera desinteresada, sino haber recibido algún tipo de soborno. Y un tema interesante que decía Ciro Murayama por ahí es deberíamos bajar ese criterio para que no fuera que más del 20% de esos asistentes. Digo, si queremos acercarnos al principio constitucional de que una elección se puede anular con más del 5% de irregularidades, por ejemplo, en el rebase de los topes de campaña, ¿no? Tema segundo, el tema de la fiscalización, el uso de los recursos, que es específicamente lo que le pega a México Libre, porque el criterio debe ser 100% de los recursos de quien aspira a convertirse en un partido político tendrían que ser debidamente rastreados e identificados y deberían provenir pues de ciudadanos 100% identificados, no como en este caso que es el 8% de los ingresos o de los recursos que declara México Libre ante el INE, pues no pueden ser trazados a personas fácilmente o certeramente identificadas, ¿no? Y el tema de los ministros de culto, la participación de los ministros de culto en esas asambleas, que bueno, va a ser tema del siguiente bloque cuando analicemos el caso del PES. ¿Qué me llama la atención? Me llama muchísimo la atención que el tema, pues lo que prevalece es un poco todavía la desconfianza y el señalamiento de unos y otros al tema de las instituciones, resaltaba el argumento que utilizaron Sí. algunos opositores a México Libre y favorables al régimen sobre si esto era un ardid, porque entonces al final del día pues el tribunal les iba a dar la razón a México Libre con el argumento de qué tanto era tantito, ¿no? Si era solo el 8% y Claro. eso era pues una parte mínima de todos sus ingresos que quizá por ahí salía. Entonces creo que el que sale debilitado es el Tribunal Electoral previo a su Claro, fallo. Quien ya desde sale ahorita. relativamente Ujú. fortalecido es el INE, aunque precisamente por la discusión que vamos a tener en el siguiente bloque sobre el registro al PES, creo que también por ahí le fue mal. Así es, ahorita platicamos justo de esa, pero en efecto,
Alejandro, dice Elisa que quien sale ahorita ya golpeado, pues es el tribunal, porque hay mucha presión sobre el tribunal. Digamos que esta decisión del Consejo General tuvo múltiples reacciones en redes sociales, ¿no? Desde las burlas a los Calderón Zavala por no haber conseguido el registro, porque Margarita se adelantó en febrero, lo platicábamos en esta mesa, anunciando que ya habían conseguido los requisitos para ser partido político, las 200 y tantos mil, las 200 y tantas asambleas con 230 y pico mil de firmas de apoyo, pero luego les invalidaron algunas, etcétera. Y hoy, pues bueno, el fin de semana, la verdad es que ver las redes sociales, esa polarización, por un lado, quienes festejaban que no tuviesen el registro y por el otro, quienes estaban diciendo, ya llegó la dictadura, pues en efecto genera todo esto. ¿Qué decir de esas reacciones? Y también qué decir del consejero general Lorenzo Córdoba, quien también ahí publicó su dato, dijo que no, y Calderón se fue en específico contra él. Sí, a ver, yo creo que en esta decisión hay algo de justicia divina, porque recuerdo aquellos argumentos que decía Calderón cuando salimos a protestar por el fraude de 2006, que decía que en democracia se gana y se pierde por un voto, que hay que respetar a las instituciones, hay que cerrar filas y hoy es tiempo de la unidad nacional. Y justamente le están propinando una receta de su propia dosis. Hay justicia divina porque se le cierra el paso a un partido que profesa la guerra, el sadismo, que trae planteamientos de la extrema derecha y vínculos con la narcopolítica. Lo que a mí no me queda claro es la solidez del fallo del Instituto Nacional Electoral, es decir, si hay realmente justicia legal. Porque el argumento central es que rebasó 5% los topes de aportaciones declaradas, reportadas, son las que ellos sí declaran y que se hicieron a través de CLIP, este sistema bancario. Pero el tema es que no entran a fondo, parece un caso muy débil, porque realmente donde había que meterse a ver eran las aportaciones no reportadas en el financiamiento ilegal, más aún tratándose de un partido cuyo líder está vinculado ahora con el cártel de Sinaloa, que es el presidente Felipe Calderón. Es decir, cuando tú pones en una balanza el derecho de una franja de la sociedad a ser representada en el sistema de partidos frente a que no reportaron debidamente 1 millón de pesos, muy posiblemente el Tribunal Electoral pueda tumbarles este expediente, porque efectivamente cuando tú pones en esta balanza, pues pesa más que efectivamente, nos guste o no, México Libre sí representa a una franja que se identifica con el calderonato y con ese tipo de políticas. Yo lo que siento es que el INE en esta situación está aventándole la bolita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que ellos asuman el costo. Porque lo que ha estado pasando es una confrontación entre estas dos instituciones en donde el tribunal por lo general le avienta todos los casos candentes al INE. Un ejemplo es la encuesta no solicitada para la dirigencia de Morena. Entonces, yo creo que es un escenario en donde pase lo que pase, México Libre ya está manchado de ilegitimidad, de un uso de recursos no comprobados y que de obtener el registro, pues entrará como entró a la presidencia en 2006 por la puerta de atrás y bien, fragmentando el voto de la derecha, lo cual pone en una situación aún más crítica a la oposición. Bien. Margarita Zavala publicó hoy un texto en el Universal, su columna en el Universal la dedicó a este fallo del Consejo General y argumentaba diciendo que este fallo era prácticamente absurdo porque, según ella, se transparentó todo. Incluso se dieron los números de las tarjetas de crédito de los donantes al INE, lo cual a mí me sacó ahí bastantes dudas en torno a si pueden hacer esto, si violan la privacidad incluso de estas personas, ¿no? ¿Quién, a poco cuando firmas tú el apoyo a alguna asociación política, das el derecho a que hagan con tus datos personales todo? La verdad es que creo que ahí ella también confesó algo que a lo mejor incluso hasta es un crimen, no lo sé. ¿Cómo ves el fallo del Consejo General del INE? Pues yo tuve, la verdad, la misma duda precisamente leyendo esta columna y de hecho, viendo cómo el INE extendió las razones más allá incluso de las propias facultades, que ya son demasiadas, son muchas las facultades que tiene el INE para fiscalizar y para haber podido construir argumentos muchísimo más sólidos, como la parte que ahorita nos dice Elisa de la participación de ministros de culto, porque eso hubiera servido también para construir un criterio parejo incluso para el Partido de Encuentro Social, o ahora Solidario, como cambió del nombre, y lamentablemente no se está construyendo a partir de ahí. Lamentablemente, a pesar de que a mí me da una alegría infinita que este país no sea tan desmemoriado, quiero pensar como para haber existido
y qué bueno que no lo hubo, un apoyo bárbaro a Felipe Calderón porque es el opositor que Andrés Manuel López Obrador ha escogido tener para hacer su pelea de sombras muchas veces en la mañanera y muchas veces darle legitimidad política para participar él como presidente porque lo necesita ahí como rival. Qué lástima que no es por razones justo en las que se esté procesando los crímenes o cometidos en su sexenio o esta narcopolítica, como nos dice Alex, las razones que por otras vías institucionales tuvieran a Felipe Calderón pues aislado de la posibilidad de participar políticamente, una cuestión de justicia. Sí me da muchísimo temor, más allá de la alegría, que cosas tan endebles como esta parte del clip, y cuando decía hace un momento, que se están yendo a razones que no necesariamente son las de sus facultades, pues es a meterse a la parte de los términos y referencias de la aplicación CLIP. O sea, que por haberse violado o por haberse excedido, por no haber cumplido con algo que es un contrato de privados que no correspondería necesariamente no debería ser parte de la evaluación que hacen los consejeros para sancionar al partido y no darle, o a la agrupación y no darle el registro de partido político, y por ahí probablemente nos pueda venir una sorpresa. Y la otra es esto, la verdad es que Andrés Manuel yo creo que a veces no calcula o le vale, no le importa mucho los riesgos de lo que impulsa, de lo que hace o de lo que dice. Quien ha mantenido, insisto, a Felipe Calderón políticamente vivo, agarrándolo de payaso de las cachetadas, como le decía él a Peña Nieto, pues es Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón. Qué lástima que no sea por las otras razones, no por la justicia divina que dice Alejandro, por las razones de la justicia terrenal, la justicia que lamentablemente no existe en México, que pudieran esta persona, sobre todo Felipe Calderón, estar fuera de la arena política rumbo a una contienda electoral. A ver qué pasa en el tribunal, pero desde luego que esto no se ha acabado. Sí, en efecto, a ver qué pasa en el tribunal, pero mientras tanto, Dolores, ¿qué decir de las críticas que había también en torno al presidente López Obrador por ese video en el que prácticamente se burla de la decisión del INE? Le dice a Calderón que mejor saque a la calle a sus simpatizantes, que vayan a Washington, pero que no vaya a Nueva York porque ya está Genaro García Luna. ¿Qué decir de eso? ¿Es el papel del jefe de Estado también mencionarse o referirse a una decisión así del INE? Bueno, creo que también el presidente ha dejado muy claro su estilo y esta reproducción, a mí me llama la atención cómo reproduce en su discurso nuevamente esta disputa liberales versus conservadores, que se refleja bastante bien con Calderón versus el presidente Andrés Manuel. Yo también coincido un poco con lo que dice Lecona, que le están haciendo demasiado el caldo gordo a Felipe Calderón en términos de acrecentarlo, ¿no? Ahora, toda decisión electoral y relacionada al INE, en este caso, es también política. Independientemente de la evidencia y de la forma en la que se maneje este caso en los tribunales, es una oportunidad de oro para México Libre de posicionarse frente a López Obrador y de salir a decir que las instituciones no funcionan, porque en efecto hay bastantes críticas hacia las instituciones y evidencias al respecto. Ahora, lo importante y en prospectiva es que tarde o temprano el movimiento de Felipe Calderón y Margarita Zavala haya, independiente del número de participantes que tengan, van a obtener el registro como partido político, van a estar inmersos en la vida electoral del país. Quizá no este año, quizá no el próximo año, pero eventualmente lo van a lograr. Y creo que Andrés Manuel López Obrador y sobre todo la 4T no debe de envalentonarse en esta cuestión. Es decir, deben de calcular un poco más políticamente los pasos y darse cuenta de que van a llegar nuevamente a las boletas de la ciudadanía. Lamentable, sí. Lamentable que tengan seguidores este tipo de personajes. En lo personal sí me lo parece, pero están ahí y tienen un porcentaje mayor o menor, pero lo tienen. Bien, pues en efecto yo también coincido en que no creo que esto se acabe aquí. Todavía falta la decisión del tribunal para conocer bien el destino de esta agrupación que intenta ser partido político. Hacemos una pausa y al regresar vamos a hablar del otro tema también de la sesión del Consejo General del INE. Luego de perder su registro como partido político nacional, el Partido Encuentro Social lo acaba de recuperar, lo recuperó el viernes, ahora con el nombre de Encuentro Solidario. ¿Cuáles son las implicaciones de este registro? ¿Por qué a ellos sí y a México Libre no? Regresamos a Punto y Contrapunto con este tema.